Bienvenidos a la presentación TR90, doctor Leonardo Pérez Pinzón, médico cirujano. Sí, como les venía comentando, es un programa, la compañía brinda un programa de transformación desde tus genes, cómo en solo 90 días podemos hacer la gran diferencia. La pregunta que les hago es cómo se quieren ver y sentir durante los próximos años, qué es lo que nos detiene, sabiendo que tenemos en nuestras manos una tecnología que es capaz de revolucionar y darnos eso que siempre hemos buscado. Yo les pregunto, ¿quién de ustedes, después de los 20, 25 años, no ha tenido que luchar contra el problema del sobrepeso, esa grasa estacionada en ciertos lugares de nuestro cuerpo que nos incomoda, esa grasa visceral, esa grasa abdominal, las mamitas después de quedar embarazadas, esa grasa que no pueden remover de sus caderas, esa pérdida del tono de su cuerpo, esa pérdida de la turgencia de la piel? Entonces, esto es una oportunidad que tenemos con nosotros que nos puede transformar la vida. Si yo siempre les he dicho en mis conferencias que nosotros constantemente somos lo que comemos, somos lo que hacemos, somos lo que pensamos, somos el entorno. Hay un entorno alrededor de nosotros que hace que nosotros día a día vayamos adaptando a ese entorno y nos parezcamos al entorno. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante, un gran genetista y profesor mío me dijo: Pinzón, no se preocupe, que ya todo está escrito en los genes. El 90% de lo que van a padecer las personas está escrito en los genes. Solo un 10%, de los cuales el 5% es su influencia del medio ambiente, lo que va a cambiar su vida, y el otro 5% es lo que va a tener el paciente en su ingesta, en su forma de vivir, en su forma de ver la vida. Pues hoy en día, no sé qué pensará mi profesor, porque hoy en día la ciencia ha revolucionado. Ahí, si antes decía que el 90% de todo estaba escrito en nuestros genes, hoy ya sabemos que ese 90% nosotros lo podemos escribir en nuestros genes. Nosotros podemos modificar, cambiar la expresión de nuestros genes. Solo tenemos ya las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Queremos seguir durmiendo mal? ¿Queremos seguir comiendo mal? ¿Queremos perder nuestro tiempo? ¿Ser sedentarios? Ahí les dejo esa inquietud. ¿Cuál será el resultado de esta mala ingesta de alimentos, de la poca falta de actividad, del poco amor que damos hacia nosotros mismos? Pues indudablemente será el resultado de una figura que muy posiblemente no nos guste a nosotros cuando nos veamos. No tengo nada contra las personas obesas, por el contrario, tengo que verme día a día enfrentado a querer ayudarles a ellas a que cambien esta disposición. Gracias a Dios hay una herramienta fabulosa que nos brinda el TR90 que iremos estudiando a lo largo de esta charla. Entonces, podemos ver que en Colombia el tema de la obesidad hasta hace unos años no tenía tanta relevancia y en los últimos 7, 8 años hemos visto un crecimiento de la tasa de obesidad en nuestro país y en diferentes regiones del país. Más del 50% de la población de Colombia ya está empezando a presentar problemas de sobrepeso. El 20% en las mujeres y el 10% en los hombres son obesos. Y ni qué decir de nuestros niños. Los niños en Colombia se están enfrentando a un problema nutricional porque estamos entrando, como en los Estados Unidos, en la nutrición trans-fats, donde nosotros estamos ingiriendo alimentos de comidas rápidas, comidas congeladas, comidas guardadas en envases, comidas ricas en nitratos, en grasas polisaturadas, comidas ricas en azúcar de maíz. Todo esto está haciendo que nuestros niños
estén desde antes de ser adultos teniendo problemas de obesidad. Y no hay nada más triste que tener un paciente obeso en los colegios con objeto de bullying, con objeto de burlas, y no solo lo que viene con la obesidad. El problema de la obesidad se convierte en un problema de salud pública y un problema que atañe también a la parte económica de la salud, porque no olvidemos que los problemas de obesidad no solo vienen acompañados con el tema de la figura y con el tema de la apariencia. El tema de la obesidad viene acompañado con unos problemas gravísimos, desde hipertensión arterial, diabetes, artritis reumatoidea y una serie de trastornos que conllevan a empeorar la vida del individuo y a generar unos gastos y unos sobrecostos en el sistema de salud. En Estados Unidos ya se está convirtiendo en un problema de salud pública impresionante. ¿Y quién va a solucionar este problema? También podemos ver que si nosotros tenemos esa incidencia del 50% y creciendo, en los Estados Unidos ya se está acercando al 70% de la población con problemas de obesidad. Es un problema que en unos años se va a convertir en una pandemia. Entonces es algo en lo cual debemos empezar a trabajar, a poder transformar nuestros cuerpos, a poder tener una nueva expresión de nuestra figura. Bueno, y yo sugiero que sería el tiempo de empezar la dieta. Nosotros todos sabemos el tema de las dietas. Durante mi carrera médica de 25, 27 años he conocido todas las dietas habidas y por haber. He aprendido algunas, he tratado de implementar algunas, pero podemos ver que las dietas conllevan a un error gravísimo donde terminan los pacientes abandonando estos temas de las dietas por el fracaso que conllevan las dietas. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre dos individuos que teniendo la misma edad, teniendo el mismo peso, teniendo la misma estatura, y al verlos y al compararlos se vean totalmente diferentes? Nuestro deportista de la izquierda es un deportista que mide 1,91, pesa 91 kilos, y ustedes le pueden ver su apariencia de sus músculos, de su figura, que es una apariencia esbelta, es una apariencia que resalta estos temas físicos. El paciente de la izquierda es exactamente un hombre con la misma estatura, con casi los mismos 92 kilos, pero su apariencia es totalmente diferente. Su distribución corporal de la grasa es totalmente diferente. ¿Qué es lo que sucede en esto de los casos? También podemos ver que cuando iniciamos una dieta o cuando iniciamos un programa, podemos ver que el secreto de este programa o el secreto o en lo que incurren el mal manejo de las dietas es que conllevan a una quema calórica, porque recordemos que el exceso de grasa se debe a un exceso de ingesta calórica con una poca actividad física que nos conlleve a tener una pérdida calórica aceptable que nos disminuya la grasa. Podemos ver en la figura una paciente de 56 kilogramos, 123 libras, comienza a hacer sus procesos de dieta y ejercicio y notemos que en vez de perder peso, esta paciente gana peso, pero su figura va cambiando. Y al finalizar de los 90 días, 100 días, tenemos una paciente totalmente esbelta, inclusive llegó a subir 6 kilos más, pero esos kilos están representados en forma diferente. ¿Cuál es el secreto de todo esto? El secreto es que entendamos el mecanismo y la importancia de la maquinaria de nuestros músculos. Los músculos son estructuras celulares dadas para el sostén de nuestro cuerpo y de nuestros huesos con un conjunto de ligamentos, tendones, que nos ayudan a sostener nuestra estructura. Y los últimos estudios enfocan
hacia la importancia de esta gran máquina en la conservación de nuestra figura. ¿Mm? Entonces, como hablábamos del problema de las dietas, entonces las dietas son muchas, la gran mayoría de las dietas tienen tienden a tener una gran pérdida de grasa, pero conllevan también a una pérdida de músculo. Eso lo vamos a ver mucho más adelante, porque estas dietas conllevan a unos episodios de ayunos que lo que contribuyen es a que este músculo se vaya perdiendo, esta masa magra se vaya perdiendo, más o menos en un 20 a 40%. Y no olvidemos que a medida que van avanzando nuestros años, vamos perdiendo la capacidad de sostener nuestra maquinaria muscular. Con el paso de los años, la masa muscular va disminuyendo y el tejido graso va tomando una concentración mucho más grande. Y eso es lo que refleja en los signos de la edad, en la aparición de las líneas de expresión en la cara, que las conocemos como las arrugas, que nadie las quiere, pero en ocasiones son inevitables y es por este proceso natural de envejecimiento. ¿Podemos nosotros hacer algo en este proceso de envejecimiento? Yo no puedo detener que mis pacientes envejezcan, pero sí puedo influenciar sobre la expresión de ese envejecimiento. Y uno de los signos del envejecimiento es la obesidad. Entonces nos encontramos con que la gran mayoría de dietas, no sé cuántas dietas he estudiado yo en toda esta larga carrera, son las dietas del yo-yo. Entonces inicialmente empiezan los pacientes a perder peso, después vuelven y lo ganan, entonces que las dietas hipocalóricas, que las dietas hiperproteicas, que las dietas del ayuno, que la dieta de la piña, que la dieta de la zona, que la dieta del vegano, que la dieta del vegetariano, que la dieta... Y en realidad, ¿qué tenemos? Es casi al final de todo esto, tenemos un fracaso. ¿Por qué? Porque no hay algo que incida en esa expresión de ese grupo de genes que tienen que ver con la epigenética que regula nuestro metabolismo. Nosotros, haciendo un repaso por encimita del tema de la epigenética, sabemos que los genes son influenciados por unos grupos metilos que terminan apagando unos clústeres genéticos. ¿Qué son los clústeres genéticos? Los clústeres genéticos son como grupos de genes, tenemos 23.000 grupos genéticos y hay un grupo de genes que se llaman los genes de la juventud, que la gran mayoría, con el tema, su estilo de vida, con sus dietas, con el mal uso del ejercicio, terminamos produciendo un off en cuanto al encendido de estos clústeres genéticos y terminan siendo bloqueados y no haciendo la función para lo que están determinados. Entonces, las dietas en realidad conllevan a un fracaso. Sabemos que el problema de las dietas, cuando yo veo pacientes en mi consulta, primero tienen que tener una fuerza de voluntad única, como le digo a mis pacientes, es lo único que ustedes no pueden dejar quebrantar, su fuerza de voluntad. Viene el problema de los antojos, viene el problema de las predilecciones hacia el azúcar, hacia los carbohidratos, hacia los chocolates, hacia los helados. Yo hago a veces unos estudios mucho más profundos porque en ciertos pacientes ciertas tendencias, ciertas comidas están indicando unos cambios hormonales dentro de su cuerpo que sería toda una charla para poder explicarles qué quiere decir la preferencia del azúcar, la preferencia de la sal, la preferencia de las harinas, nos puede llevar hacia un estadio hormonal por el cual esté cursando la persona. El estado de ánimo, la pérdida de energía, porque la mayoría de dietas conllevan a una dieta hipocalórica que conlleva a una pérdida de la vitalidad de las personas que están trabajando con el sobrepeso. Y algunos pacientes que se suelen ver muy delgados, pero los vemos con partes de tejido adiposo sobreabundantes. ¿Qué es lo que ha sucedido con estos pacientes? Que pese a que se conservan delgados, están teniendo un problema con su masa muscular, están perdiendo su masa muscular. Al perder su masa muscular, están perdiendo terreno. ¿Y por qué creen
¿Por qué va a ser reemplazada esa pérdida de masa muscular? Por una grasa concéntrica que va a rodear el músculo, haciéndolo más difícil de poder quemar esta grasa circunscrita. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo puedo transformar mi cuerpo? Perdiendo grasa, manteniendo el músculo. Los estudios a los que se ha encaminado la compañía nos llevan y son muy concisos que el secreto está en mantener el músculo magro. Vamos a verlo más adelante. Entonces, el éxito no solo está en la báscula. Yo veo cuando peso a mis pacientes, como les mostraba en el paciente anterior, que por el contrario, antes de perder peso, ganó peso. Pero ¿en qué está representado ese peso? ¿Cuál es nuestro porcentaje de grasa? ¿Cuál es nuestro porcentaje de músculo? ¿El porcentaje de agua? ¿Cuál es el porcentaje de hueso? Entonces, ahí es donde verdaderamente podemos estar haciendo el seguimiento sobre nuestra verdadera composición corporal. Entonces, no solo es perder peso, es transformar, es hacer una mejor versión de ti mismo. Y lo podemos hacer. Todos los que, lo que más me ha sorprendido de este tema de la compañía es esa gran profundidad, ese estudio científico en el que ha basado toda esta transformación. Y en verdad, al estudiar cada uno de los productos, al ver la forma como actúa, uno dice, es que era la única forma, tratar de transformar la figura desde ese centro, desde ese epicentro, que es esa expresión de nuestros genes. Entonces, la compañía presenta un sistema de control de peso y moldeado de su cuerpo en la más alta innovación de la ciencia en expresión genética, para el resultado final dar una mejor versión de ti, que cuando nos podamos ver, cuando nos podamos presentar ante los demás, tengamos nuestra mejor expresión como siempre nos quisimos ver. Yo, que tengo el privilegio de ser casado con una gran mujer que tiene una gran disciplina en cuanto a su cuerpo, pero al ver su historial veía cómo ella ha hecho todas las dietas. Si quieren conocer de dietas, tendrían que hablar con mi esposa. Conoce todas las dietas habidas y por haber. Y todas las llevaban a un fracaso. En unas conseguía algo, en otras aguantaba hambre, en otras comía mucha piña, en otras solo tomaba malteadas. Pero cuando iniciamos este programa, la transformación que yo tuve que ver en mi esposa en todos los aspectos, y cuando yo digo en todos los aspectos, desde su aspecto emocional, desde su aspecto físico y hasta los aspectos más íntimos de la vida de ella, que influye en la mía, porque somos un solo cuerpo, somos una sola carne, vi que la transformación fue espectacular. Lo que yo veo hoy en mi esposa, siempre he estado enamorado de ella y me enamoré de ella desde el primer día, tal y como la conocí, pero es que hoy gozo de tener una expresión más hermosa de ella. Entonces eso me hace ver, si yo lo puedo tener, muchos lo pueden tener en el mundo, pueden tener esta expresión y la tenemos frente a nosotros. Entonces, ¿cuál es este eterno problema de la masa muscular y la grasa? Entonces, tenemos que en la gran mayoría de dietas, las dietas tradicionales, hacen perder músculo. Entonces, al perder músculo, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que hace el músculo en realidad? Lo que hace el músculo yo lo llamo mi máquina energética, mi máquina de quemar calorías. Mientras que yo estoy aquí dictando esta conferencia, porque yo entré en el tono de la dieta que hace mi esposa, ahorita que vaya a hacer mi TR90 el 23 de abril, voy a ser el primero que voy a estar tagueando para poder tener mi
mi TR90 porque la transformación que vi en ella y en algunos de mis pacientes fue espectacular. Entonces, lo que sucede es que el músculo es como una máquina de quemar calorías. Mientras que yo estoy aquí dictándoles la charla a ustedes, yo estoy tranquilo después de haber comido, ya voy en mi quinta comida del día y estoy tranquilo, ni siquiera estoy con distensión en mi abdomen, ni siquiera tengo toda la lucidez para poder estar dictando esta charla porque cambié mi estilo de comer. Entonces, al cambiar mi estilo de comer, me tranquiliza que mis músculos en este momento están dándome una quema extra de calorías. Si eso es cuando estoy en actividad, si eso es cuando estoy en mi consultorio, cuando estoy durmiendo, mi músculo sigue trabajando y trabajando para mí. Por eso es que tengo que cuidarlo. Es una de las máquinas que más debo cuidar en mi cuerpo, porque él trabaja para mí. Entonces, por eso debo conservarlo. La gran mayoría de dietas lo que conllevan es a una pérdida de este músculo. Por eso es que cuando las personas abandonan la dieta, vuelven otra vez, inclusive a tener mucho más peso del que habían tenido antes. Con TR90, el tema es distinto. Esta transformación cambia, porque TR90 promueve la formación de masa magra, promueve, por eso es que ven que los pacientes terminan delineando su figura, delineando los músculos y tienen una mejor versión de ellos mismos. Entonces, es una tecnología que actúa directamente desde la epigenética que nos puede mejorar el metabolismo del músculo. Entonces, teniendo entendido eso, entonces ya sabemos que las dietas tradicionales pierden masa muscular. Entonces, como ven en la figura de la izquierda, la grasa empieza a ser concéntrica, aprisionando el músculo, y entonces es lo que es la pérdida de la vitalidad. Yo respeto mucho las personas que hacen las diferentes dietas, los vegetarianos, los veganos, pero al final lo que yo tengo que ver con estos pacientes, y no tengo nada contra las dietas, cada quien sigue su estilo de vida que quiera, pero lo que yo tengo que ver como médico y con mi ojo científico y con mi ojo fisiológico es que la gran mayoría de estas personas terminan teniendo no una versión muy buena de sí mismos, terminan teniendo un desgaste celular mucho más amplio, la expresión en su piel, la textura y todo eso cambia. Cuando yo he tenido que ver los pacientes que acuden a mi consulta que han iniciado el programa de TR90, entonces lo que noto es este cambio tan espectacular, que el músculo empieza a tener una mejor forma y la grasa empieza a perder esa concentricidad, entonces tenemos una mayor proporción de músculo que de grasa, y acuérdense lo que les dije, que nuestro músculo es nuestra máquina que nos va a ayudar a quemar esas calorías que necesitamos quemar. Entonces, cuidar nuestro músculo se va a traducir en una salud, y en una salud que se experimenta. Ayer que hicimos un recorrido de ciclismo con mi esposa de más o menos 4 horas, subiendo uno de los picos más altos de nuestra ciudad, no es nada fácil. Yo soy un deportista de más de 43 años de ejercer mi deporte. Considero que monto muy bien a la bicicleta, pero ver a mi esposa pedaleando al lado mío